Estamos grabando. Bien, la idea es la siguiente. Ustedes tienen que separar en la cabeza dos mundos. Muchas veces cuando ustedes analizan señales continuas, ustedes tienen una ecuación, ¿ya? Y si tienen esa ecuación, ustedes calculan la transformada de Fourier en tiempo continuo y grafican los resultados, etcétera, que es un poco lo que les voy a mostrar aquí al principio. Pero después, ¿ya? En la práctica, en general, lo que ustedes van a tener van a ser muestras de una señal, ¿ya? Una señal muestreada. Y además van a tener una representación de un sistema. Eso ya sea principalmente en Z, si lo vemos en tiempo discreto, no en un HS. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacen ustedes para hacer esta representación de los sistemas? ¿Ya? O sea, perdón, para hacer el análisis de Fourier. Entonces, cuando ustedes tienen estas ecuaciones, lo que ustedes tienen que hacer es graficar. Y eso es lo que les voy a mostrar ahora, ¿ya? Por ejemplo, si tienen este pulso rectangular que está aquí, este pulso rectangular, si yo yo voy a tener una ecuación, que es cierto, la ecuación es que es un pulso rectangular periódico, entonces voy a tener que, me defino un periodo T sub 0, ¿cierto? Y me defino que dentro de ese periodo, cuando estoy entre menos tau medio y tau medio, el valor del pulso vale A, el caso contrario vale 0, y cuando estoy entre menos T sub 0 más tau medio, el pulso también vale A, y cuando estoy entre T sub 0 menos tau medio y T sub 0 también el pulso vale. Entonces tengo una ecuacióncita. En base a esa ecuación, entonces yo puedo calcular, en este caso, la serie de Fourier, porque es un pulso periódico. Si calculo ese pulso, entonces, o sea, esa serie de Fourier, aquí están los coeficientes, los C sub K. Entonces, estos son los que yo grafico, ¿ya? Estos C sub K, yo entiendo que se ve bien ahí, estos C sub K son números en general, números complejos, función del índice K, donde K es el número armónico. El número armónico quiere decir que es la componente armónica de orden 0, 1, 2, etcétera. O sea, múltiplos enteros, 1, 2, etcétera, del periodo fundamental, que este sub 0. Y estos son números en general, insisto, complejos. Aquí resultan ser reales porque esta es una señal par, ¿ya? Y real. Entonces, por simetría y por propiedades de la serie de Fourier, esto resulta ser un número real. Pero si yo quiero calcular el espectro, primero tengo que considerar dos cosas, ¿ya? Si quiero calcular, hacer análisis en frecuencia. Primero, esto es función de K, la variable independiente es K, que son números enteros. Y estos son los componentes del espectro. Si estos K son números enteros, yo tengo múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Por lo tanto, cuando yo esto lo paso a un espectro de potencia de magnitud, yo acá en el eje X, donde va la frecuencia, tengo que, como está aquí, multiplicar, fíjense, nuestra variable independiente K por la frecuencia fundamental, ¿ya? Entonces, si bien el índice K es entero, estos números que yo tengo aquí, ese es 0, este va a ser el periodo aquí, no me acuerdo cuánto era, el periodo de 0.1, ¿ya? Entonces, si yo me paro en esta, eso no está funcionando, que no la corrí, totalmente. ¿Ya? Si yo me paro aquí, si bien en el eje X este aparece como 10, ¿ya? Este aparece como 20, el otro como 30, etcétera. Los índices asociados, porque estamos hablando de frecuencias, son 1, 2, 3, etcétera, ¿ya? Por el periodo que hay. Entonces, eso es lo que pasa en el eje X, cuando yo marco esto o cuando yo hago esto en frecuencia absoluta. Y por otro lado, aquí está el C sub K, ¿ya? Este componente de acá. Este es el término que me va a dar al final la potencia del pulso, cuando yo lo sumo todo. Y esto es, insisto, esto es un número en general complejo, por lo tanto yo tomo la norma al cuadrado. Y cuando yo tomo la norma al cuadrado y la grafico, esto es lo que yo entiendo como, o lo que yo hablo del espectro de potencia, en este caso de magnitud, porque tú me puedes graficar el espectro de potencia, pero de la fase, de este pulsito de acá, ¿ya? Insisto, cuando es el espectro de potencia, tiene que ser el valor absoluto de los C sub K al cuadrado. Esto es lo mismo que yo haga esto de aquí, ¿ya? Con el comando dB,
lo puedo plotear, me va a dar exactamente los mismos números, o sea, no los mismos números porque lo estoy ploteando en dB, ¿ya? Pero es exactamente lo mismo. Ya no tengo para qué elevarlo al cuadrado cuando uso el comando dB, y ahí está puesto en escala logaritmo, ¿ya? dB es eso, y si yo lo calculo como, en este caso, como 10 por log 10 de esta cosa de acá, el monito este que está aquí no debería cambiar en nada. O sea, a lo mejor cambian algunos puntos, pero por efectos numéricos, ¿no? Pero se fijan, ahí está exactamente el mismo tema. El comando dB, entonces, toma lo que ustedes tienen, lo eleva al cuadrado y ya le calcula el 10, logaritmo en base de 10 de la señal. Esto a mano lo pueden hacer ustedes como lo mostré ahí, o si no lo usan con el comando dB. Aquí no está en dB, y quiero que se acostumbren a mirar los dos tipos de gráficos, ¿ya? Porque a veces uno es mejor que otro, ¿ya? Pero la clave aquí es señal continua, periódica, el análisis vía serie de Fourier, o sea, la lata de escribir las ecuaciones, y grafican, en este caso, insisto, grafican, ¿ya? Sus resultados. ¿Por qué? Porque ustedes tienen, insisto, una señal continua, no tienen una señal muestreada, ¿ya? Si la tuvieran muestrada, entonces cambia la cosa. Si ahora ustedes, por ejemplo, hacen la reconstrucción, que es lo que les estoy mostrando aquí solo se hace un callo para la reconstrucción con la exponencial compleja, ustedes van a ver que, por ejemplo, si yo tomo un cierto número de componentes, en este caso no me acuerdo cuántos componentes estoy tomando, ¿ya? Pero no son todos. Si se fijan ustedes aquí, yo lo que obtengo es una representación aproximada, porque en estos puntos hay discontinuidad, y eso es lo que nosotros entendemos por el efecto Gibbs, ¿ya? Ahora, si nosotros usamos la transformada de Fourier de tiempo continuo, es porque tenemos una señal como esta, que en el fondo es igual a esta, pero ya no es periódica, ¿ya? Y como no es periódica, yo lo que hago es tomar la transformada de Fourier de la señal aperiódica. La transformada de Fourier, de nuevo, formulita, que no hay nada mostrado. Esta es la transformada, ¿ya? Ahora fíjense, la variable independiente es F mayúscula, que está en Hertz, porque esto venía de una señal continua. Entonces yo me defino valores de F y grafico esta cosa, ¿ya? Y de nuevo, para que sea un espectro de potencia, es este de aquí, que en general es un número complejo, de nuevo, por el ejemplo que agarré, este no es complejo, pero no importa, le tomo el valor absoluto, lo doy al cuadrado, y este es mi espectro de potencia de magnitud, ¿ya? Si yo lo quiero plotear en dB, si uso el comando dB, por ejemplo, hago el 10 logaritmo en base a 10 de la cosa, y me va a dar un mono, ¿ya? Como es, ¿ya? Insisto, tienen que acostumbrarse a espectros de esa calaña, ¿ya? En esa forma, y en esta forma, ¿ya? Uno es la versión logarítmica del otro, nada más. Tienen que acostumbrarse a ese tipo de cosas. Ahí está el espectro de fase. Si ahora yo tengo un pulso como este de acá, que está muestreado, fíjense, allá no hay tiempo, ahora hay n, índice. Las n, grafico el pulso, todo el cuento, se fijan en el número de muestra. De nuevo, yo tengo un pulso, no tengo nada muestreado, así como tomando datos del mundo real. No, tengo una ecuación que me rige esto. Entonces yo voy y calculo a mano la transformada de Fourier de tiempo discreto, y es cualquiera de esas ecuaciones que ustedes tienen ahí. La grafican, por ejemplo, tomo esta de aquí, ¿ya? Y la grafico y le da este espectro de potencia. Aquí, fíjense que es igual a este de aquí, pero lo que cambian son las magnitudes. Esa de ahí versus esa de ahí. ¿Y por qué cambian? Por dos razones. Si nosotros empezamos a mirar, esto de aquí, ¿ya? Esto de aquí está relacionado con esto de acá. ¿Por qué? Porque el pulso que está más abajo es la versión muestreada de este, ¿ya? Donde yo obvié la frecuencia de muestreo. Existe una relación que les permite a ustedes cuadrar, voy a decirlo así, el espectro de magnitud entre las dos cosas. Y es la siguiente, fíjense en lo que está aquí. La transformada de Fourier de tiempo discreto, el XF minúscula, es igual a 1 partido por el periodo de muestreo, la sumatoria de los espectros, perdón, de los espectros de la señal continua, replicados en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo. ¿Te acuerdas que este resultado lo vimos para el teorema de muestreo?
¿Se acuerdan de eso, cierto? Que era lo que en el fondo nos generaba el aliasing. En el fondo nosotros nos preocupamos siempre de esta parte, que no hubiera aliasing. Y este factor de acá de conversión lo echamos al bolsillo. ¿Ya? Se fijan que el factor de conversión aquí es la frecuencia de muestreo. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Si yo tengo, por ejemplo, esta de acá, que la acabo de calcular, ¿ya? La acabo de calcular, esa XF de ahí es esta XF de acá, porque es el mismo pulso, por eso. Si fuera otro pulso, no llega y reemplazar, pero tienen que buscar, tiene que ser el mismo cuento. Entonces, si yo sé que la frecuencia de muestreo es 1000 Hz, ¿ya? Porque si ustedes miran esto con más calma, se van a dar cuenta que en realidad la cantidad de puntos que hay y los intervalos y todo eso les da que la frecuencia de muestreo es 1000 Hz, ¿ya? Eso es porque lo estoy cuadrando. Después hay otro ejemplo donde parto con la señal continua, la muestreo usando 1000 Hz y llego al mismo resultado, ¿ya? Pero miremoslo así por ahora. La frecuencia de muestreo es 1000, entonces fíjense, aquí yo calculo el XF mayúscula, que este lado de acá, ¿ya? Como la transformada de Fourier de tiempo continuo es igual a la transformada de Fourier de tiempo discreto por el TSUS. O sea, paso el TSUS para allá. Miren, y aquí lo grafico. Y fíjense ahora que yo obtengo esto en Hertz, ¿ya? Y al mismo tiempo obtengo los valores correctos de potencia, ¿ya? Aquí lo estaba graficando en CPS, porque no tenía la frecuencia de muestreo, y estos valores no me cuadran. ¿Ya? Esto es lo que está acá. ¿Se entiende? Sí. Ya. Ahora vamos a partir ordenado. Vamos a calcular para este pulso rectangular, que es el mismo que teníamos antes. ¿Ya? Lo vamos a muestrear, nos vamos a dar este tau y este valor de A, que es el que habíamos dado antes, que chuta, con tau, y aquí faltó. Perdón. Igual a 3. Faltó ese, ¿ya? Tau igual a 0.02 y vamos a mostrarlo a 1000 Hz. Que, insisto, es lo mismo que hicimos antes. Entonces, me doy los parámetros, mi la frecuencia de muestreo, me defino, porque esto es un computador, ¿cierto? Un tiempo mínimo y un tiempo máximo donde vamos a representar este pulso periódico de tiempo continuo. Y aquí lo grafico, ¿ya? Aquí lo grafico y después, ahora lo muestreo, fíjense. Aquí me defino el N, ¿ya? Y aquí me defino perdón, aquí está la versión muestrada, ¿sí? Aquí estoy usando la frecuencia de muestreo. 1 por F sub S hasta el tiempo final por F sub S. ¿Se fijan que ahí estoy muestrando? Esos son los índices. ¿Ya? Voy desde T1 es aquí hasta acá. ¿Ya? Y voy de uno en uno. Estoy haciendo el muestreo ahí, pero estoy mostrando las N más que la C. De todas maneras, aquí está el pulso muestreado. Ya habíamos visto, esta es la transformada de Fourier de tiempo discreto y gráfico del espectro. ¿Ya? Ahí está el espectro gráfico. Pero de nuevo tengo el mismo problema de que si yo quiero graficar la potencia de la señal original en tiempo continuo, a partir de esta versión muestreada, yo voy y lo que tengo que hacer es cuadrar los espectros utilizando la relación que teníamos multiplicando por el F sub. Pero, y ahí donde viene el tema, disculpen, estoy con problemas de resfrío, aquí donde viene el problema, que los valores de frecuencia que nosotros teníamos aquí normalizados son valores continuos, que van entre menos 0,5 y más 0,5. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a empezar a hacer a partir de ahora es utilizar la transformada discreta de Fourier. Todas estas cosas la habíamos visto, la estoy repasando ahora. Vamos a utilizar la transformada discreta de Fourier para hacer nuestros cálculos. Y eso significa que nosotros vamos a discretizar este rango de frecuencia que va entre menos 0,5 y más 0,5 utilizando un número n de puntos. Y ese número n de puntos va a ser exactamente igual, ¿ya?, al número de puntos que tiene la señal. Esa es la definición de la DF. Después vamos a ver que no es necesario hacerlo así, podemos discretizar en frecuencia y podemos tener un número distinto de puntos de muestreo versus un número distinto de puntos de muestreo en el tiempo que de frecuencia. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una señal, como dice aquí, que es XN,
¿ya? Que da lo mismo si es periódica o aperiódica, no importa, está mostrada utilizando n puntos en ese intervalo. Yo voy y defino la transformada discreta de Fourier como, con esta relación de acá, ¿ya? Y que en mi fondo es, yo voy a discretizar el rango de frecuencia normalizada entre menos 0,5 y 0,5, en realidad lo voy a discretizar entre 0 y 1, ¿ya? Utilizando un total de n mayúscula puntos. ¿Cómo lo hago? Bueno, como está mostrado aquí, tomo el círculo unitario, lo discretizo en n puntos, o si quieren, tomo este rango que está acá arriba, que se ve ahí, lo discretizo en n puntos. Y ese cálculo, esta formulita que está acá, yo la puedo escribir en términos de matrices de esta manera, donde W de n es nada más ni nada menos que lo que llamamos el trivial factor, y que simplemente es esta cosa, el exponencial de menos j2pi k por n partido por n. ¿Ya? Es simplemente un factor que está ahí. ¿Ok? Entonces, si yo quiero calcular la transformada discreta de Fourier, yo voy y ejecuto esos cálculos de matrices de producto de matriz vector, donde, disculpe, donde este vectorcito xn es el vector de datos muestreados que yo tenía de largo n, ¿ya? N mayúscula. Y W de n es una matriz que tengo que primero generar. Si hago esto, en MATLAB lo puedo hacer con este comando aquí. ¿Se fijan? En xn tenía mi vector muestreado, que venía de por acá arriba. Ahí está muestreado, ¿se fijan? Ahí está muestreado en el tiempo. Tengo los índices y hago el muestreo en el tiempo. ¿Ya? Entonces, tengo esto ya muestreado. Ahora ahora sí que esto se parece a algo más práctico, donde me entregaron una lista de puntos. ¿Ya? ¿Notan la diferencia ahora? No. O sea, ¿entre qué? ¿Ah? Eh, no, yo no. A ver. Otra nota. Antes yo tenía esta ecuación de aquí, y esta ecuación de aquí la utilizaba para calcular la transformada discreta, perdón, la transformada de Fourier de tiempo continuo, y una vez que la tenía yo graficaba el espectro, ¿ya? Ahora vamos a partir de esta señal. Yo la grafiqué aquí nomás, ¿ya? Pero en esta parte, y ahí está, se fijan, estoy haciendo el mismo juego que antes. Ahí estoy graficando la transformada de tiempo, la transformada de Fourier de tiempo discreto. Pero si se fijan, aquí tengo xn, aquí xn está muestreado. Aquí tengo los puntos. ¿Se fijan? Van a esa parte. No. Ahí tengo Sí, los sí. puntos. Tengo xn. Fíjense, cuando calculo el espectro con esta función, ¿necesito el xn? No, pues cierto. Esta ecuación de acá, que en realidad me dice, usted puede calcular la transformada de Fourier de tiempo discreto de este pulso de acá, ¿ya? Perdón, de este pulso de acá, que es la discretización de este pulso continuo de acá, usted lo puede calcular con esa fórmula, con esa fórmula o con esta fórmula de acá. Lo único que usted tiene que hacer es darse valor de f entre menos un medio y un medio, ¿ya? Y después tiene que reemplazar los valores de a y el valor de m, ¿ya? Donde m venía dado acá arriba, ¿ya? Y m es tau partido por 2 por f sub s, porque ese tau partido por 2 f sub s venía de de hacer la relación o de hacer el muestreo entre las dos cosas, entre esa y esta. ¿Ya? Entonces, si se fijan, aquí yo nunca utilicé las muestras de la señal, nunca usé el xn. ¿Lo ven ahora? Se usa el N nomás. Entonces, ¿Lo usé él? el N. El n, no, ni siquiera el n. El n mayúscula es el número de puntos de la señal muestreada. Ni siquiera eso se utiliza. El m que está aquí no es el n. Este m es m, no es n mayúscula. Este m es, en el fondo, ese valor de ahí, ¿ya? Porque fíjense que m es tau partido por 2 por f sub s.
O sea, es el valor del índice aquí, ¿ya? O el número de muestra que corresponde a ese punto o a ese punto de ahí. ¿Se fijan? Ese es M. Yo necesito Ya. M y necesito A. Nada más. Que en el fondo es lo mismo de acá, ¿cierto? Aquí yo tenía tau y A. Y con tau y A yo podía hacer, si dice la cálculo de mano, yo puedo graficar. ¿Sí o no? Ujú. Y no necesito X de T. Bueno, aquí, si yo hago esto teórico, yo necesito M, que es el numerito acá o el numerito acá del índice, y necesito A, que es 3. Y estoy al otro lado. Pero yo muestré este pulso, lo tengo muestreado. ¿Ya? ¿Se fijan ahora? ¿Ven la diferencia ahora? Aquí lo tengo muestreado. Ahí está. Pum. Ahí tengo N muestras. ¿Ya? El N no sé, no, parece que no lo he calculado. Pero ahí tengo N muestras del pulso. ¿Ya? Esta N muestras nunca la he usado para calcular el espectro. ¿Ya? De hecho, este espectro que está aquí es simplemente, y lo digo así, graficar esta ecuación de acá. ¿Cuál? En este caso estoy graficando la de A por 0. Esta ahí. ¿Ya? Ujú. Ya. Entonces aquí viene, cuando yo meto la DFT, viene el primer cambio conceptual. Ahora aquí van las muestras. Y esto, bueno, este en el fondo es la fórmula que está aquí. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahí está XN. Aquí está ese DFT matrix, es esta matriz de acá. Le digo, ¿cuántos puntos tiene su vector de muestra? Porque este N, fíjense ahí, ahora sí defino el N como el largo de XN. ¿Ya? El número de muestras 3. Ya, esta matriz cuadrada aquí, viene determinada por, yo le doy puro numerito N, y me calcula toda esta matriz solita. Pues tiene una fórmula asociada que en el fondo es lo mismo que hacer esta cosita. ¿Ya? Ok, hago este producto matriz vector y obtengo acá el X sub K. ¿Se fijan? No ploteé nunca esto. Lo calculé numéricamente. ¿Ya? ¿Notan el feeling ahora? A mí me quedó un problema con el n minúscula que definió arriba, sí. ¿Cuál No, N? El N minúscula del tiempo, el tiempo discreto. Eso. sí, pero por cómo lo escribió, que no lo entiendo. Ya no importa, cágate la brava. ¿Ya? Quédate con eso. Ya. ¿Ya? Eh, a ver, si quieres, hago lo siguiente. Mira, me parece que no te lo mostré. ¿Qué tengo ahí? ¿Qué es eso? Esa línea de ahí. El, el tiempo, El tiempo muestrado, pero ¿cierto? El tiempo absoluto, voy a decirlo así, muestrado, ¿o no? muestreado, sí, sí. Ya, acá. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ujú. Mira el N. ¿Qué es el N? Olvídate del flor. El flor es para tomar el número entero, ¿no? T1 es el primero de estos. Tn es el último de estos, ¿cierto? Sí. Y lo estoy multiplicando por qué? Por la Mm, frecuencia muestrada, sí. ¿ya? Y con el flor, lo único que estoy diciendo es que sean números enteros. Ahí está el número de muestra, ¿o no? Ah, Lo saqué de aquí porque ya lo tenía muestrado. mm. ¿No? Eh, que como que no entiendo, no sé si no estoy entendiendo para qué se usa o qué es lo que
Sí. Me perdí con el N en realidad. Con la N minúscula. Ya, pero ¿qué te perdió? Que al final es como lo mismo que el T, pero. Mira, hagámoslo así. Es que claro, pero ¿cuál es la diferencia entre el T y el N? ¿Cuál es la diferencia entre el T y el N? Estos son tiempos, ¿no? Mira, si es el orden de que está un rato. Mira aquí es el T. El T, vamos, desde menos 0,1 hasta más 0,1. ¿Ya? El N, vamos de menos 100 hasta 100. Hasta ahí, ¿ya? Pero ahí vamos a ir desde menos 100 hasta 100. Ok, divide menos 100 por la frecuencia de muestreo. ¿Cuánto te da? 10.000. Te da menos 0,1, ¿no? Ujú. Ya. El cambio de la orden. N min y N max. ¿Ya? Entonces, N va a ser igual a N min hasta N max. Ahí tengo N, ¿cierto? Ujú. Ya. Ese es el N que está Ese abajo, ¿no? es el N que está, pues lo voy a borrar. N partido por eso es. Ese es el tiempo, ¿no? Y, y la diferencia entre esos dos es que uno es como el que se supone que es continuo, ¿no? O ¿cómo Claro, es la pues cosa? el T siempre es continuo. Es continuo pero discretizado. Y el N es el Ah, índice ya, ya, ok, discretizado. ya, ya. ¿Ya? Y mira, y esto no va a cambiar en nada. Y este lo rajo al tiro. ¿Ya? Y esto es eh, tiempo ya, y ahora calculo N es igual al largo de N. Número de puntos. Y ahí ese N es la cantidad de muestras, entonces. Claro, ahí está lo que tenemos. Pero Ya, ahí ok. está claro, ¿no? Yo voy a ir desde menos 100 hasta 100. ¿Cierto? Voy a tener en el fondo 201 muestras, ¿no? Ujú. Sí, sí. ¿Ya? Voy a tener 201 muestras y que vienen dados por el FSUS. Porque tengo que definir un intervalo, si no puedo ir complicar hasta donde quiera. ¿Está todo bien? N min, N max. Ya, estamos en una parte. ¿Ya? Sigue igual eso, sigue igual eso, sigue igual eso, sigue igual eso. Y aquí yo definí, te fijas, aquí yo tengo la señal muteada ya, ¿o no? Sí, no, sí, ahí me quedo, ahí me ordené un poco. ¿Ya? Entonces, yo insisto, hasta acá arriba, yo estaba haciendo puros cálculos teóricos, con pura ecuacioncita y ploteando. Está bien, ¿ya? Ahora cambio de paradigma, DFT. Yo voy a usar las muestras que ya tengo arriba, que es el XN, para hacer el cálculo de esto, de estos dos textos. ¿Ya? Entonces, vamos. Esta no la necesito ahora. ¿Ya? Fíjate. K, de acuerdo a esta formulita de aquí, K va a ir desde 0 hasta n-1. Ok, va acá. K va desde 0 hasta n-1. El número.
X de K es la matriz, esta WN que está aquí, que se calcula con DFT matrix N por X sub N, ¿ya? Pero como es producto a partir vector, yo tenía el vector para el lado, lo dejé vector columna. Chao, multiplico. Y ahora grafico el espectro. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es simplemente de que este espectro no calza al menos de magnitud con este de acá, porque la forma en que yo discretizo es, parto desde aquí, que estoy en 0, y avanzo hasta 1, o lo que es lo mismo, parto en 0 y avanzo hasta 2pi, ¿ya? Y avanzo así, contrarreloj, hacia 2pi, ¿ya? O avanzo de aquí lineal hasta 2pi o de 0 hasta 1. Eso hace entonces de que este K que está aquí, que son discretizaciones de ese vector, cuando yo de ese rango de frecuencia normalizada, cuando yo lo miro, esto va entre 0 y 1, ¿ya? O entre 0 y 2pi. Por lo tanto, y justo en la mitad, en 100, está un medio, ¿ya? Si yo hubiera hecho la discretización, qué sé yo, partiendo desde menos un medio hasta abajo un medio, ¿ya? Hubiera partido discretizando desde aquí, ¿ya? Ahí está menos un medio. Y me doy la vuelta así, para el otro lado, así. Esto me hubiera quedado ordenado en la forma que nosotros tradicionalmente hacemos las cosas, pero no está hecho así, ¿ya? Entonces lo que me pasa es que este espectro que yo tengo aquí, tengo que reordenarlo, tengo que tomarlo de aquí hacia adelante, desde la mitad hacia acá, y pescarlo y colocarlo a este lado de acá, para que me quede el espectro ordenado igual que este ahí, ¿ya? Esto es una consecuencia de la fórmula de cálculo que tengo, nada más que eso, ¿ya? Por lo tanto, ¿ya? Por eso que no lo veo bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y ahí están los comentarios al respecto. Lo único que tengo que hacer es simplemente, primero, reordenar, en realidad, no primero, pero voy a decirlo uno. Lo que tengo que hacer es reordenar ese espectro, hacer lo que yo les decía. Tomar desde aquí en adelante, tomarlo y colocarlo a este lado, ¿ya? Eso lo hago con un comando que se llama FFT Shift. Ese va a ser la P. Pero por otro lado, lo que yo tengo que hacer es estos índices K, que van desde 0 hasta n-1, tengo que reordenarlo y que me vayan desde menos n medios hasta n medios, ¿ya? Y esas son las dos pegas que estoy haciendo aquí, ¿ya? Y por otro lado, al mismo tiempo, lo que tengo que hacer, y se me estaba olvidando, es que este índice K es un índice raro, porque es la discretización de frecuencia. Yo estoy acostumbrado a mirar esto o en hertz o en ciclos por segundo, ¿ya? En ciclos por segundo voy entre menos un medio y un medio, y en hertz voy entre menos la frecuencia de muestreo partido por 2 hasta más la frecuencia de muestreo partido por 2. Entonces lo que hago aquí, esta es la explicación, es, me defino la frecuencia, y ahora llamé F sub K para decir que son muestreadas de acuerdo al número de muestras que está ahí, como los índices que tenía, K, dividido por N. ¿Por qué dividido por N? Bueno, porque esto iba entre 0 y N-1, así que lo divido por N. Y esto va a quedar entre 0 y 1, ¿cierto? Bueno, casi 1 si ustedes quieren. Y le resto un medio. Si le resto un medio, esto me va a quedar inmediatamente entre menos 0,5 y 0,5. Ese es F sub K, ¿ya? Y la otra pega que tengo que hacer aquí es el FFT Shift. Y con eso obtengo el espectro este de aquí, que no es nada más ni nada menos que la versión muestreada de este de aquí, que era continuo, ¿ya? Porque yo lo dejé continuo, ya que en realidad tomé la F y la grafiqué, asumiendo que F es una variable continua, pero como estoy en un computador tengo que utilizarla de todas maneras, ¿cierto? ¿Se entiende el cuadrado? Sí, creo que sí. Ya. Lo bacán que hicimos es que tomamos muestras y de una señal, y esas muestras de la señal usamos un algoritmo de cálculo que me permitió calcular el espectro. Pero este espectro no está cuadrado en potencia con el valor que debiera ser. Y no está cuadrado en potencia porque todavía me falta hacer la relación entre las dos cosas. La pregunta es, la relación en potencia, que tengo, o sea, para relacionar las potencias, tengo que de nuevo multiplicar por o dividir por el valor de F sub S, dependiendo para dónde vaya, o no. Igual que en el caso como lo hicimos aquí. ¿Se fijan? Aquí había esta relación, ¿ya? Pero esta relación es entre la transformada de Fourier de tiempo continuo y la transformada discreta de Fourier, ¿ya? Esta relación es cierta. Multiplico aquí, ¿ya? Por T sub S y obtengo esta acá, ¿ya? La pregunta es, ¿esta relación será válida de aplicar ahora acá? La respuesta es sí, es válida, y es válida porque la DFT
esta, definida así, no es nada más que la versión muestreada en frecuencia de la DTFT. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es este espectro que ya reordené y cuadré acá con frecuencia normalizada, multiplicarlo ahora por el periodo de muestreo y estamos listos, ¿ya? Y es lo que está aquí. ¿Se fijan? Este XK que yo había calculado lo paso a valores absolutos, dividiéndolo por la frecuencia de muestreo, o multiplicándolo por, me parece que dije multiplicándolo por TS, me parece que lo dije bien, pero la verdad es que no estoy seguro. Y aquí, ¿se fijan? Aquí está lo que dice. Multiplico esta cosa ahí. Y al mismo tiempo, como esto ya lo teníamos en frecuencia normalizada, hagamos todo en valores absolutos y coloquemos esto entre menos 500 y más 500, porque la frecuencia del muestreo era grande, ¿ya? Y aquí está. Y fíjense la gracia de esto, que a partir de muestras, solamente de muestras, de 201 puntos, nosotros calculamos una aproximación numérica, es decir, usando muestras más un algoritmo de cálculo, del espectro de este acá. De este acá. Porque este era el pulso en tiempo continuo, ¿cierto? Y su espectro. Aquí, lo que hicimos fue, en la segunda parte, tomamos ese pulso, lo muestreamos, agarramos un algoritmo de cálculo, que es el de la DFT. Con ese algoritmo de cálculo, nosotros calculamos una cantidad de puntos, rotamos el espectro, ajustamos el eje de frecuencia para que sea frecuencia absoluta, el último paso, y después ajustamos el eje de magnitud, multiplicando por el periodo de muestreo para que esto tenga valores de potencia, watts, ¿ya? Watts, en realidad esto es watts partido por hertz, o sea, por unidad de frecuencia acá, y este es el espectro de magnitud, que este calza perfectamente con este de acá, y que es nada más ni nada menos que la versión muestreada de este de aquí. ¿Estamos? Sí. La última parte de esto es que esto que se me está todo súper bien, pero podemos mejorar un poquito más. ¿Por qué? Porque esta fórmula de cálculo de aquí de la DFT, que tiene esta matriz de acá, este producto matriz vector, yo lo puedo ejecutar de una manera mucho más rápida a partir de un algoritmo que se llama el algoritmo de transformada rápida de Fourier, que tiene la gran gracia de que ese producto matriz vector que está ahí arriba crece cuadráticamente el número de operaciones con el largo del vector de datos que yo estoy utilizando como muestras de la señal de tiempo continuo. El algoritmo de la FFT, que no importa cómo funciona, yo algo le expliqué en uno de los videos, pero no me interesa verlo en mayor detalle, la cantidad de operaciones que hay que ejecutar con ese algoritmo para obtener los mismos valores crece con n logaritmo en base 2 de n, es decir, crece de manera logarítmica a medida que aumenta el número de muestras. Así que, desde ese punto de vista, no hay por dónde perderse. Lo que tenemos que hacer para calcular a partir de muestras, ¿ya?, el espectro de una señal es usar el algoritmo de la FFT. ¿Ya? ¿Y cómo se hace esto? Bueno, es casi lo mismo que estaba acá arriba. Es casi lo mismo que está aquí. ¿Ya? Lo único que vamos a tener que hacer ahora es, vamos a definir este vector K, y esto de aquí lo vamos a cambiar por FFT de XT. ¿Ya? Y eso es lo que viene aquí. Fíjense, aquí no tengo para qué calcular todo, no es relevante. Tenemos los K de nuevo, que son los mismos de arriba. Se fijan que cuadré la frecuencia de la misma manera, ¿cierto? Divido el K por N, esto me queda en el rango 0, 1, casi 1. Le resto 0,5, me queda entre menos 0,5 y casi 0,5. No importa, olvídense del casi, después vamos a ver algunas propiedades que eso no importa. Y calculo, miren, FFT de XT, FFT shift, ¿ya? Y ahora sí, pesco esto, ¿ya? Y lo multiplico por T sub S, como está hecho acá, que es lo mismo que dividir por T sub S, yo puedo graficar el espectro de magnitud directamente. Aquí me di una vuelta de mano, en realidad no tenía para quedar ploteado el CPS aquí y en magnitud acá sin cuadrarlo, pero aquí está esto, ¿se fijan? Aquí está.
la frecuencia multiplicado por la frecuencia de muestreo, ¿ya? La frecuencia normalizada multiplicada por la frecuencia de muestreo, y el XF, que yo lo había definido acá arriba como el XDK que habíamos obtenido con la FFT, multiplicado por el periodo de muestreo, ¿ya? Y me da exactamente lo mismo que en el caso anterior usando DFT Matrix, ¿ya? Entonces, en resumen, lo que vamos a usar es no DFT Matrix, sino que vamos a usar el algoritmo FFT, el comando FFT, para realizar los cálculos del espectro, ¿ya? Cuando yo tenga una señal muestrera. ¿Estamos? ¿Cuáles son los errores frecuentes que yo creo que ustedes han cometido? Probablemente, el sistema de comunicaciones, a ustedes le dijeron, miren, calcúlenme el espectro de esta señal, ¿sí? Háganlo con la FFT. Yo creo, y quiero creer, que ustedes hicieron casi todo bien, salvo Lo de la potencia. lo de la pared. Sí. Salvo esto, ¿ya? Y por ahí los cuadres, yo sé que andan con algoritmos, unos cálculos, unas funciones dando vueltas, no tienen ni idea por qué, pero la usan nomás y esto les debería aclarar varios dramas, ¿ya? El dar vuelta al espectro con usar el comando FFT Shift, por ejemplo, ¿ya? Esto no es porque sí, ¿ya? La explicación es, por la fórmula de cálculo de la DFT, el orden es, vamos desde 0 hasta la frecuencia máxima positiva y de ahí saltamos a la frecuencia máxima negativa, pero la ordenamos aquí al lado y empezamos a decrecer hasta 0. Entonces el FFT Shift me lo reordena, ¿ya? Y después, los valores en frecuencia que ustedes obtienen, ¿ya? Para estos puntos de frecuencia, entonces van a ir entre menos un medio y más un medio. Ustedes lo multiplican por el FSUS y están al otro lado, ¿ya? Pero para eso tienen que, insisto, ir entre menos un medio y un medio considerando la cantidad de puntos que están ahí en discusión. ¿Se entiende? Sí, yo sí. ¿Gonzalo? Sí, profe, sí, se entiende. ¿Ya? Yo supongo que se han pegado algún condoro por ese lado. Más de uno. Ya. Les aviso al tiro, porque sí los voy a preguntar en un test, ¿ya? Las dije y ya se les olvidó, aunque lo hayan anotado. Lo que no cuadra es el espectro de fase. Miren el espectro de fase que da, y miren el espectro de fase que da cuando nosotros teníamos esto, ¿ya? En particular para este punto. Y es por dos cosas. Miren esta señal que está aquí y esta señal que está aquí, ¿ya? Esta es causal, ¿o no? Esta. No. No, ¿cierto? Tiene todo este pedazo que es no causal, ¿ya? La DFT asume que ustedes tienen señales causales, ¿ya? Esta simple definición de que el tiempo va desde 0 hasta n-1 asume que es causal, ¿ok? Entonces, esto no va a cuadrar, el espectro de magnitud va a cuadrar siempre, pero esto tiene un desfase asociado a e elevado a j 2pi, el número de muestras que ustedes tienen que correr, que en este caso es n medio, ¿ya? Y ese desfase lineal hay que considerarlo. Entonces, ¿qué es lo que les va a pasar? Cuando ustedes hagan estos cálculos, si su pulso, ¿ya?, o su señal en tiempo continuo es no causal, ustedes lo que hicieron aquí fue, o sea, lo que hicieron al hacer el cálculo por la por la FFT, es que asumieron que era causal e hicieron este cálculo. Ustedes, el espectro de fase, van a tener que correrlo para compensar el efecto que se generó. ¿Ok? Eso es así, no hay nada que hacer, porque la definición de la DFT, por lo tanto, la FFT, es que se asume una señal causal. Y no hay discusión al respecto. Ya. ¿Ya? Dicho de otra manera, el espectro que ustedes calcularon
con la FFT, y digo usted, le echo la culpa a usted, pero lo calculé yo. El espectro que nosotros calculamos de esto es de la señal que va entre 0 y 0.2. Ese espectro en magnitud y en fase está en P. ¿Ya? Ya. Hay algunos detalles numéricos asociados y que tienen que ver con, fíjense en lo siguiente, este es el pulso rectangular, ¿cierto? Tiene esta ecuación, y este está definido para T que va desde menos infinito a más infinito, ¿ya? Pero nosotros en realidad vamos desde 0,1 hasta menos 0,1 hasta más menos 0,1 hasta más 0,1, y estamos tomando lo que se llama una ventana de tiempo. Esa ventana de tiempo también nos juega pasadas, ¿ya? Y nos juega malas pasadas. Y es lo que vamos a ver ya el jueves, y es el efecto del ventaneo. ¿Ya? Cuando uno tiene una señal que en el fondo es una señal truncada que va entre 0 y un número de puntos cualquiera, n-1, ¿cierto? Lo que yo puedo conceptualizar es que yo tenía la señal original entre menos infinito y más infinito, ¿ya? En tiempo discreto, por ejemplo, y a la cual le aplicamos una ventana que va entre 0 y n. ¿Ya? Una ventana, entiéndase, entre 0 y n-1, la ventana vale 1, y fuera de eso vale 0. ¿Ya? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí, eso lo hemos visto en un sistema de comunicaciones. ¿Ya? Hemos visto una Cuando hacen constante. eso, cuando hacen ese supuesto, ¿ya? Lo que están diciendo en el fondo es que ustedes tienen el producto de dos señales. Tiene su señal original. Ustedes saben que el producto en el tiempo es convolución en frecuencia. Entonces, algo pasó ahí con las cosas, y algo perdieron. Entonces nosotros vamos a ver que si yo quiero suavizar un poco el efecto Gibbs y todo ese tipo de cosas, yo cuando calculo el espectro de una señal que yo tengo muestreada, yo puedo aplicarle una ventana, ¿ya? Una ventana que no sea la ventana rectangular, para mirar, hacer análisis de manera un poquito distinta, y eso lo vamos a ver el jueves con los conceptos de ventana y con cómo calcular el espectro ahí, basado en el periodograma. ¿Ya? Ok. La última parte, porque los otros son ejemplos, no, en realidad el 5 lo hago después, pero el 4 es repetición ya usando audio, pero este lo vamos a ver un poco más en detalle. En este minuto somos capaces de calcular a mano conceptos teóricos asociados al análisis de Fourier usando la DTFT, ¿cierto? Me dan una señal teórica, y yo voy y le calculo la DTFT, obtengo una formulita, ploteo y está. Si además yo quiero tener esa señal y yo la muestreo y no tengo la formulita, puedo hacer todo este cálculo numérico, ¿ya? Pero esto aplica para señales, ¿ya? Yo voy a tener una señal muestreada. Si yo tengo un sistema, entonces la cosa es distinta, porque el sistema no lo tengo muestreado, ¿cierto? Yo tengo una ecuación de esta forma, ¿ya? O una ecuación, por ejemplo, de esta forma. Entonces, si yo quiero hacer el análisis en Fourier de estas cosas, tengo dos opciones, ¿ya? Utilizar, por un lado, el comando Frex en MATLAB, ¿ya? Y por otro lado, el comando Frex no es nada más que se hace en base a la DFT, y lo otro es utilizar la relación que existe entre Z y la exponencial compleja, que está de acá en el ciclo unitario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un sistema, lo que vamos a terminar haciendo en el contexto del curso es representar el sistema en esta forma, ¿ya? En la forma h de z como b de z partido por a de z. Vamos a tener el coeficiente ahí, y nosotros vamos a utilizar el comando frex, como está aquí, frex de b de z a de z. Vamos a utilizarlo en esta forma, en este formato whole. Ya vimos que si no le coloco el formato whole, me da solamente la mitad de la representación en frecuencia. Me va a dar, ¿se acuerdan que lo vimos en la parte de análisis de sistema? Si no le ponía whole, me daba la mitad la mitad del análisis frecuencial entre 0 y pi, ¿ya? Y me lo mostraba entre 0 y 1, y me decía multiplíquelo por pi, y además me lo daba en radianes por muestra, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar el comando frex utilizando el whole, y vamos a guardar aquí los valores de h, que son la hf en el fondo, ¿ya? La h en frecuencia, y los valores de omega, ¿ya? Omega nosotros sabemos que
son valores que van entre 0 y 2pi. Por lo tanto, el mismo truco sucio que usé antes, omega le resto pi, y ahora con eso, como ya entre 0 y 2pi, la dejé centrado entre menos pi y pi, y lo divido por 2pi, y ahora me queda el f entre 0,5 negativo y 0,5 positivo. Estoy listo con la frecuencia, ¿ya? A partir de ese omega de. Y después el H tiene lo que nosotros calculamos con el SFT en el caso anterior para la señal, o lo que nosotros graficamos. Y aquí está. ¿Ya? Y después grafico esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para este sistema que está acá, que es un filtro FIR, esas son sus ecuaciones, ¿ya? Aquí está B de Z, A de Z, su Frex, en esa manera, ajusto un poco las cosas, ¿cierto? Que hacer el FFT shift, es calcular los índices en frecuencia, se fijan que son los mismos pasos que anteriormente le hicimos por una señal. Y ahora grafico. ¿Ya? Y aquí está. Aquí está graficado normal nomás, y aquí está graficado en dB. ¿Se fijan? Mi idea es que ustedes grafiquen de las dos formas, y con valores de frecuencia, tanto normalizadas como absolutas. Yo aquí en este minuto no les di la frecuencia de muestreo, así que no hay nada más que hacer. Se grafica el CPS. ¿Ya? Fíjense esto de aquí. ¿Ya? Este es el efecto de potencia de magnitud. Este es un filtro FIR, tiene solamente ceros. ¿Ya? Esta representación de acá me da la idea de que nosotros la potencia, por ejemplo, digamos que es 40 esto, baja a 20, más o menos ahí, en ese rango de frecuencia. Y bajó, digamos, a la mitad. O lo que es lo mismo acá, cuando yo lo veo en dB, si tengo, no sé cuánto tiene ahí. No, no sé cuánto que fue. Y ahí estoy en 15 dB, y aquí estoy en 7 dB. Ahí bajé 8 dB. No sabemos que sabemos que no veo dónde está esta cuestión para eliminar los puntos. Pero nosotros sabemos, ¿cierto?, que si yo bajo desde 15 en este caso, a 12 dB, bajé 3 dB, y eso corresponde a la mitad de la potencia, ¿cierto? Si bajo a 3 dB, más o menos debería ser por ahí. Ya, pero por ahí de 3 dB lo que va a calzar más o menos con la bajada de potencia del otro lado. Está bien. ¿Ya? Pero lo que me interesa que vean es que la magnitud, ¿ya?, el espectro de potencia de magnitud del sistema, al mirarlo así, me queda claro que es un paso abajo. Al mirarlo en esta otra forma, la vamos a ver, ¿ya? Al mirarlo aquí, se fijan, me queda claro que es un filtro paso abajo. Aquí debiera quedar claro que esto también es un filtro paso abajo. Aquí no me queda claro dónde están los ceros. Ahí pareciera que es cero, pero no están claros. En cambio, estos valles grandes denotan inmediatamente un cero, que hay una caída de casi 40 dB, más lo que estaba arriba, serían 50 y tantos dB. ¿Se fijan? Entonces, esto me muestra los ceros, ¿ya? Y fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, y este de aquí, que es el mismo, 5 ceros. Lo que calza con esto de aquí, ¿cierto? Z elevado a menos 5 quiere decir que hay 5 ceros. ¿Se fijan? Esto es lo que nosotros hacemos para calcular la respuesta en frecuencia de los sistemas, o lo que es lo mismo hacer el análisis en frecuencia. Lo quieren hacer a mano, ¿ya? ¿No les gusta el comando Frex? Bueno, tampoco es tan terrible. Defínanse la frecuencia entre menos 0,5 y más 0,5, ¿ya? En este caso me la di ahí. Y fíjense lo que dice. HDF es esto de aquí, ¿ya?
HDF es lo que está ahí. HF, el filtro ese que teníamos como 1 más z a la menos 1, etc. Nosotros sabemos que z es igual a e elevado a menos j, perdón, z es igual a e elevado a j2 pi por f, ¿cierto? Entonces lo que hice aquí fue simplemente reemplazar eso. E elevado a j2 pi f elevado a menos 1, más e elevado a j2 pi f elevado a 2, etc. Fíjate que reemplacé la formulita, ¿ya? Y como definí f, no tengo que andar haciendo FFT de chip, ni ninguna de esas cosas, ni cambiar las frecuencias de omega a f, porque usé la relación entre las dos cosas. ¿Cuál le acomoda más a ustedes para hacerlo? No sé. A mí es igual de claro, simple y transparente de hacerlo de las dos maneras. Aquí, como la f la defino así, insisto, no hay que andar corriendo las frecuencias, y esto me quedan valores complejos. Y lo grafico, ¿no? F, valor absoluto al cuadrado, ¿ya? Y aquí f, valor absoluto, se fijan, valor absoluto al cuadrado y 10 los 10. O lo que es lo mismo, y así ahora, de D de HF. ¿Ya? Y ahí está. Sin dB y con dB. Mismo gráfico de arriba, mismo valor. ¿Ya? Calculado de manera distinta. ¿Ya? Pero es exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Sí. Si tengo filtro del tipo IR, hago lo mismo. B de Z, A de Z, comando FREX, o directamente la ecuación. ¿Se fijan? Aquí la ecuación es, veámosla aquí, 1 partido por 1 menos el polo por z elevado a menos 0, ¿ya? Entonces, bueno, ustedes pueden jugar con el polo aquí, etcétera, ustedes hagan lo que quieran. Y aquí está el polo. 1 menos polo por, la magnitud del polo por exponencial de J2 pi por F elevado a menos 1, ¿ya? Y aquí gráfico. Y ahí está de nuevo exactamente la misma cosa aquí, ¿ya? Eso es para el IR. Si ustedes tienen otro sistema un poco más complejo, esto de aquí lo pueden graficar, ahí está con Frex, me da lo mismo, pero aquí, fíjense que es 1 punto slash, ahí está el polo, punto slash, el otro polo, ¿ya? Esto de aquí. 1 punto slash, eso, punto slash, eso acá, para hacer la división entre los dos polos. Y grafican el mismo cuento. De nuevo, como ustedes les parece. Y finalmente, para que ahora esto tenga un feeling ya realmente de algo práctico, agarremos una señal, ¿ya? Que en este caso es una señal de audio, y calculémosle su espectro, ¿ya? Se eligen alguna ahí, entonces, se fijan aquí, calculo el largo de la señal muestreada, me defino n, ¿cierto? Me defino después el T sub S, porque viene de ahí, aquí está el T. Fíjense, esto es exactamente igual a lo que teníamos aquí, y como lo había hecho al revés, a Felipe le estaba causando extrañeza de cómo lo vieron. Ahí está lo mismo, ¿no? Sí, sí. La única diferencia ahora es que, claro, me dio la cuestión muestra y ahora, y ahí está la cosa tal vez más rara, parto con una señal que no es, estoy trabajando con una señal que no es causal. Entonces tengo que darme un tiempo mínimo y un tiempo máximo. Los otros casos no los daba porque ya los tenía mostrado, que es el caso ahora. ¿Ya? Aquí en el periodo, o sea, perdón, el tiempo continuo pero muestreado, y ahí están las muestras. ¿Ya? Y el valor de FSUS ya venía dado. Aquí está la señal de audio. ¿Ya? Esta señal de audio yo la grafico en tiempo discreto, la grafico en tiempo continuo, pero muestreado, y después, ¿cómo calculo su espectro de potencia? Fíjense, yo lo hago de la siguiente manera, ¿ya? Miren aquí, FFT. Miren cómo la uso. Comparémosla con cómo la había usado acá. ¿Ya? Porque aquí hay una pequeña diferencia, y no es tan relevante, pero se hace.
Fíjense que utilicé FFT XD, sin nada más. ¿Se fijan en eso? Sí. Porque la definición de la DFT me dice que esto utiliza el mismo número de puntos. Acá, en cambio, me pasé de listo y le puse K 2048. Pero ¿qué 2048 si en realidad a lo mejor la señal tiene más puntos? Hagamos eso, ¿ya? Y calculemos esta cosa. Miren lo que va a cambiar nomás el espectro. ¿Se fijan lo que pasó? Es como más denso. O más denso, ¿ya? Les voy a mostrar qué es lo que pasa. Miren, la señal tenía 52.000 puntos, ¿cierto? 52.000 y monedas. ¿Ya? Si yo no le digo nada a la FFT me va a devolver un vector XK con la misma cantidad de puntos que yo le pasé, ¿ya? Pero esa cantidad de puntos a lo mejor es muy grande, porque tengo una señal con muchas muestras. En la definición de la FFT, perdón, de la DFT, yo asumo que es la que está aquí, yo asumo que si tengo n muestras, n mayúscula muestra, yo discretizo el círculo unitario o discretizo la frecuencia utilizando la misma cantidad de muestras en frecuencia. Pero eso no tiene por qué ser, ¿ya? Y esa es la cosa que estamos aprovechando ahí. En estricto rigor, yo les recomiendo ocupen siempre un valor acá que sea 1024, 2048, 4096. No necesitan más puntos, sobre todo si la cantidad de puntos que tienen la señal N es grande. Traten de que sea una potencia de 2, aunque tampoco es relevante porque la FFT que tiene implementada MATLAB tiene una cantidad de variantes que es increíble, ¿ya? Yo les recomiendo, si tienen una señal súper larga, ocupen K, por ejemplo, 2048 y el espectro se les va a ver bastante bien, ¿ya? Lo que están diciendo con esto no es nada más ni nada menos que van a partir el rango de frecuencia entre menos 0,5 y 0,5 en 2048 puntos, en vez de 52.000 y tanto como tenía la señal. Por lo tanto, entonces, si definen K como 2048, sus índices van a ir desde 0 hasta K-1. Por lo tanto, su frecuencia normalizada va a ir desde K dividido por el número de puntos K menos 0,5. ¿Ya? Y aquí el resto es igual. ¿Ya? ¿Se entiende lo que hice? Lo único que hice fue cambiar la cantidad de puntos que discretizo en frecuencia, que es independiente de la cantidad de puntos que yo discretizo la señal en. Si quieren la dejar igual, si quieren la dejan así. ¿Ya? Cuando le sobran puntos, esto es tema. ¿Ya? Cuando le sobran puntos porque tiene una X muy larga. Pero supongamos ahora supongamos ahora que el X que son 100 puntos nomás, ¿ya? Miren. Si la señal son 100 puntos nomás, ven cómo les da el espectro, ¿ya? ¿Se fijaron? No hace magia, ¿ya? Pues tiene poca información, pero queda harto mejor evaluado así, ¿o no? Pero ahí con más puntos, ¿qué es lo que hace? Insisto, lo único que hizo fue discretizar los valores de frecuencia en 2048 y no en 100 como tenía arriba. Lo que hizo aquí fue lo siguiente. Mira, aquí tienes dos variables, n,
que es el número de muestras, y K, que es el número de puntos que tú utilizaste para discretizar la frecuencia. ¿Ya? En la definición de la DFT se usó K igual, perdón, K mayúscula, esta, no hay K mayúscula, se utilizó N mayúscula como el número máximo de puntos que tú utilizas, o el número total de puntos que tú utilizas para discretizar. K igual a N, ¿ya? K mayúscula igual a N. Por lo tanto, el K mayúscula no existe. Lo que le estoy diciendo es, su índice K, en vez de ir desde 0 hasta N-1, puede ir desde 0 hasta un K mayúscula menos 1, donde una opción es que el K mayúscula sea igual al N mayúscula. ¿Ya? Lo que significa que el número de puntos que ustedes utilizan para discretizar la frecuencia es exactamente igual al número de puntos que ustedes utilizaron para discretizar el tiempo. Pero son dos discretizaciones independientes entre sí. Por lo tanto, ustedes tienen esta flexibilidad de elegir valores distintos. ¿Ya? No sé si me entienden o no, o si me creen o no. O Sí, ninguna. sí, pero no sé cuál es el efecto en que uno tenga más que el otro o cosas así. El efecto lo estoy tratando de mostrar aquí. ¿Ya? Si tú tienes poquitos puntos, más para abajo, tenés 50 puntos en tu señal. Obviamente tenéis pocas muestras en el tiempo. Entonces la señal en el tiempo se va a ver así, pero tenéis pocas muestras, ¿no? ¿Ya? Pero fíjate tu aspecto de magnitud. Yo usé 2048. Si ahora ocupo N, con N, K igual a N en este caso, porque cuando uso K igual a N le paso el valor de K aquí. ¿Ya? Si uso FFT, X, y un número acá al lado, ¿ya? Si no le digo nada, uso la misma cantidad de puntos que X. Pero si le digo, discretiza utilizando K puntos, puedo discretizar utilizando K puntos el rango de frecuencia entre menos un medio y un medio. ¿Ya? Cuando tienes pocas muestras en el tiempo, yo te aconsejo utilizar K independiente del número de muestras N que tienes en el tiempo, para obtener una mejor representación en frecuencia de los puntos que ya tienes muestrados. ¿Ya? Usar esa, pues usar 512, y se va a ver todavía bien, y no se va a ver tan mal, ¿ya? Como si usamos N. ¿Te fijas? Pero usar más no es como que muestre algo que no es. O sea, no es que muestre más cosas que lo que mostraría si es que se usa la cantidad de puntos que... Si tu que se miedo usa. es si estáis metiendo ruido, ya, o cosas No, raras, o no algo estáis así. metiendo cosas raras, ni ruido, ni nada por eso. No. ¿Ya? Lo que estás haciendo, voy a tratar de ejemplificarlo con esto de acá arriba, con la otra que tenía antes ahí. Lo que estás haciendo ahí es, mira, cuando nosotros usamos, ¿para qué esto? La DFT. Si nosotros tuviéramos una formulita para este ejemplo de audio, para representar estos puntos en el tiempo, usamos esa formulita y calculamos la DTFT, ¿o no? Perdón, déjame decirlo así. Yo puedo calcular la DTFT de esto, ¿o no? Sí. Sí, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que utilizar, no tengo la ecuación acá, pero tengo que calcular que la DTFT va a ser X va a ser una cosa así, ¿cierto? Va a ser un XDF igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta n-1, o sea, de los 52.000 puntos que tenías tú, de x de n por la exponencial de J2 pi f por f por n, ¿cierto? Ujú. Es una sumatoria. ¿Cuál es tu atado ahí? Es que el f es continuo, ¿o no? Sí. Ya. Sí. Pero
tú podrías entonces darte la lata de hacer este cálculo y vaya a tener un F continuo y vaya a tener una fórmula que van a hacer en el fondo, a lo mejor voy a poder reducir, pero vaya a tener, qué sé yo, 52.000 y tantos términos que sumar para un valor F continuo. Ah, ya. Ok. ¿Ya? Ok, hasta ahí estamos igual y bien. Bueno, ¿qué es la DFT? Es, mire, usted lo que hace es, como la usted lo quiere llevar a un computador, dice F, ¿o no? Sí. Ya, pues. ¿Y cuántos puntos es la pregunta? Ah, chuta, no sé, la misma cantidad de puntos que tiene la señal, ni un problema. Cuando la cantidad de puntos que tiene la señal es ok, después que todo el espectro no se ve mal, bueno, déjalo iguales nomás. Pero lo que quiero que te quede claro es que ustedes tienen la libertad de jugar con esto, ¿ya? Con tal de que su espectro se vea bien. O sea, insisto, pero sobre 512. No le 1000. Yo le pongo 1000. El espectro todavía, claro, no se ve tan bien, ahí parece que varió un poco antes, pero está bien, no es lo mismo que si coloco el N, que es la cantidad total de puntos que tengo ahí, y claro, estoy tratando de aprovechar la gran resolución que tengo, pero no veo nada, po. Veo el desfase. Porque discreticé mucho en frecuencia, eso es lo que estoy tratando de decir, ¿ya? No se amarren con que la FFT, si usted le pasan 10 puntos, le tienen que entregar 10 puntos de vuelta. No, si usted le pasan 10 puntos, todavía puede generar un vector de 512, 2041, lo que quieran de puntos. Porque ustedes lo que están haciendo es discretizar eso. ¿Ya? Yep. Esto no es intuitivo a la primera, pero me parece que es claro de dónde viene. Y no estoy aquí chamullándolos con el cambiar ese numerito. Sí. Es que estaba viendo ahí que el FK depende del K mayúsculo, pues, de los puntos que uno decide. Pero no importa. Entonces, Te fijas que claro, si tú haces esto, ¿ya? Si tú usas este comando, vaya a traer el X de K, ningún problema. Pero el eje X, ¿cómo lo, sí, cómo le por haces eso, sentir, sí. cierto? Bueno, el eje X, si miras esto, tampoco es tan terrible de hacer, ¿o no? Mm, yep. Es más, mira, si K es 2048, ¿cierto? Puedo generar ¿ya? K es K dividido por ¿te fijas lo que dice ahí? Si yo digo que el número de puntos es par más encima, lo sé con 2048, yo sé que voy a ir desde menos la mitad de eso hasta más la mitad de eso, pero me va a faltar uno porque tengo un número par de puntos. Si tuviera 2049 aquí, por ejemplo, entonces podría ir desde, tengo que restar aquí menos uno primero, espero no convertirme, menos uno, y ahí me queda un par y desde la mitad, después aquí, más uno, debería funcionar, si es que no me equivoqué en un punto. Ahí me quedo. Ya, bueno, ahí me, entonces, no, esto no necesito. Ahí está. Y ahí me cuadran de nuevo las frecuencias. ¿Te fijas? Tengo montones de formas de hacer esto para cuadrarlo. Pero lo que tengo, si yo tengo claro de qué estoy hablando, o sea, tengo claro de que yo discreticé esto en, no sé, no, 24 puntos. Entonces, el índice X va a tener que ir entre 0 y 1024, porque este índice, perdón, este índice K viene simplemente de la definición de la DFT. Perfecto, se acabó. Y después,
¿Cómo lo paso a frecuencia normalizada? Bueno, pesco estos índices, lo divido por K y lo corro en 0,5. Y todo es listo. Y después ya, si deme la frecuencia de muestreo, impecable. Usted me da la frecuencia de muestreo y yo se lo dejo en Hertz, que es lo que está acá abajo. ¿Se fija? Y listo. ¿Ya? Pero al mismo tiempo multiplico aquí parece que no lo dice. No sé, lo tengo hecho. ¿Ya? Aquí multiplico el XF, perdón, el XDK por el periodo de muestreo y obtengo el XF. ¿Ya? Y aquí ya estos son valores de potencia. Este no está en dB. Sí perdón, está en dB. Ese y este de aquí, sí, está dentro de los gráficos de frente en dB. No los gráficos no. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, sí. ¿Están listos? Van a hacer análisis de lo que quieran de señales. ¿Ya? En el fondo, para señales prácticas, este es el script de guía que quieren. Agarren la señal, ¿cierto? Decían cuántos puntos van a usar, si son los mismos, no importa. Y si creen el índice K, ahí. Lo corren, háganlo como quieran. Si quieren, pescan desde la mitad hasta la mitad. Como sea, da lo mismo. Pero ustedes pueden cuadrar este tipo de cosas. Y lo importante sí es que cuando ustedes me van a mostrar el espectro de potencia, de magnitud, cuádrenme estas cosas en frecuencia aquí y en magnitud acá. ¿Ya? Pues si ustedes no dividen por el periodo de muestreo, entonces chuta, se vuelve raro la cosa. ¿Ya? Les van a aparecer números muy grandes, eso es lo que quiero ver. Si yo no les doy la frecuencia de muestreo, no hay nada que hacer. Me dan frecuencia normalizada y los números que les dieron para arriba que van a estar amplificados por el número de muestras que tengan y cosas como el estilo. Si tienen la frecuencia de muestreo, no hay vuelta que darle y no hay escapatoria y tienen que mostrarme esto en unidades absolutas. ¿Ya? ¿Qué es lo que les estoy forzando yo en la tarea? ¿No? Chuta, ahí me enredé. ¿Cuándo se multiplica entonces por el periodo de muestreo? No tengo. Mira, tú cuando quieres hacer sentido a esto, ¿ya? Sentido físico, tú me quieres hablar de hertz y de watts, ¿o no? Sí. Ya. Si tú me quieres hablar de hertz y de watts, entonces, primero tienes la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo, dame aquí al tiro de esto, no me lo dejen en CPS, dámelo en hertz. Y si lo tienes en hertz, entonces, al mismo tiempo, cuando calcules la FFT, multiplícame esto, los valores que tú obtienes por T sub S. Y voy a tener todo en unidad absoluta. Ok, ya. La FFT es la que da La dividida FFT, por el. claro, la FFT Ah, es normalizada, igual que cuando tú muestras en el tiempo, ¿cierto? Es todo normalizado. claro. Ya. ¿Ya? Ustedes siempre alegan de que no ven nada real y todo. Bueno, háganlo real, vuelvan al mundo real con unidades absolutas. Y eso es hertz, watts. ¿Ya? El hertz es, bueno, insisto, si yo no te doy la frecuencia de muestreo, no hay nada que hacer. CPS y acá arriba son unidades adimensionales. ¿Ya? Pero si te doy la frecuencia de muestreo, ¿ya? Y obviamente se las voy a dar, porque me interesa que no pierdan ese feeling. Porque 500 Hz no es lo mismo que 5000 Hz. ¿Estamos? Ujú. Sí, sí. Ya, si no hay duda, lo dejamos hasta acá. ¿Ya? El jueves les voy a mostrar la parte del ventaneo, si es que alcanzo, pero sí esta parte de acá, ¿ya? Que son un par de cositas extras que tienen que ver con, bueno, qué pasa si, qué pasa con la simetría, y qué pasa si yo tengo una señal y le agrego cero, no le agrego cero, le intercalo cero, qué pasa con el espectro en su caso. ¿Ya? Eso lo vamos para
eso cambia un poquito la perspectiva y necesito que lo maduren esto, lo den un poco más de vuelta. Eso lo vemos el jueves. De todas maneras, el script se lo voy a dejar después cuando lo suba el video. ¿Ya? Ya. Vale. Ya, profe. Me da consulta, lo dejamos hasta acá entonces. Ujú. Yo prefiero ahí. Pues, Vale. Estén bien, Ya, nos profe. vemos. Chao, chao, que esté bien.